Volvemos a nuestra serie documental de historia de Ciudad Real en uno de los monumentos más paradigmáticos de aquí, de nuestra tierra. Nos encontramos en la iglesia de Santiago, que como todos saben se encuentra enclavada aquí en uno de los barrios más conocidos y populares de Ciudad Real, el barrio del Perchel. Sabemos que fue declarado bien de interés cultural en 1982 y lo de si se construyó en el siglo XIII, XIV, vamos a averiguarlo, porque un día más contamos con especialistas en este tema. Contamos con el profesor del Departamento de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha, David Rodríguez, y en esta ocasión con otro gran profesional como es Enrique Herrera, que es profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad. Así que vamos a ver qué aprendemos hoy. Pues cómo no, la iglesia de Santiago, la iglesia de Santiago de Ciudad Real, otro de los grandes hitos de nuestro patrimonio. Otro de nuestros grandes edificios de la Edad Media, patrimonio religioso y patrimonio también ciudadano, porque al final la iglesia de Santiago se constituye en uno de los principales elementos que ordenan todo su espacio alrededor. De la iglesia de Santiago se ha escrito mucho, de la iglesia de Santiago se ha visto mucho y es uno de los ejemplos de arquitectura monumental de nuestra ciudad que más gusta a los ciudadanos. Hay también ciertos elementos que es necesario aclarar. Haciendo una simple revisión en algunas informaciones, sobre todo páginas web, vemos, por ejemplo, que siempre se incide en que el inicio de la construcción de esta iglesia comienza en torno al siglo XIII, finales del siglo XIII, pero sin embargo las cosas parecen no estar tan claras. Hoy me acompaña mi compañero, el doctor Enrique Herrera, profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Castilla-La Mancha, gran conocedor de este monumento que tenemos en nuestra espalda. Buenos días, Enrique. Hola, buenos días, David. ¿Qué nos puedes decir sobre todas esas informaciones, siglo XIII, siglo XIV? ¿Cuál es tu opinión profesional? Bien, cuando planifica la ciudad, Alfonso X en 1255 tiene muy en cuenta la función religiosa y va a dividir la ciudad en tres colaciones: la de Santa María, indudablemente Santa María del Prado, la de San Pedro, muy cercana al Alcázar, sobre todo porque está dedicada al pilar de la iglesia, el apóstol Piedra, y la de Santiago. La de Santiago, enclavada en el barrio del Perchel, dedicada al patrón de España, Santiago, desde la batalla de Clavijo, la mítica batalla de Clavijo. Entonces, el proyecto es dividir la ciudad en estas tres parroquias, estas tres colaciones, y ir edificándolas conforme pues sea necesario. Hay la teoría de que la iglesia se edifica en torno al siglo XIII, aunque si nos atenemos realmente a los elementos artísticos que estamos viendo en su interior, vemos escudos, posiblemente de Pedro Muñiz de Godoy, y este personaje indudablemente es maestre de la Orden Militar de Calatrava, que está como maestre ya muy entrado el siglo XIV, con lo cual debemos entender que sí hay un proyecto primero de edificar la iglesia, pero esto se va haciendo conforme se va pudiendo. Con lo cual, posiblemente la teoría más acertada es que sea de una mitad del XIV, e incluso con una finalización bastante hacia... Si los escudos nos hablan de Pedro Muñiz, no hay duda, y además es un XIV que no es inicial, que puede ser un XIV de algunas décadas ya ha empezado el siglo. Indudablemente, estamos hablando de casi el último tercio del siglo XIV, con lo cual estas iglesias en su construcción tienen un proceso muy lento. Primero el agarre de materiales, como vamos a ver ahora, posiblemente traídos de Alarcos. Una vez que se abandona Alarcos, el sillar se trae y se aprovecha en estas iglesias, en la construcción prácticamente de la ciudad, y este proceso lento hace que posiblemente la cubierta o se empiece a cubrir ya en ese momento en el que se decide utilizar esa armadura de parinudillo tan impresionante que hoy conserva la iglesia de Santiago. Precisamente volvemos a mencionar nuestro origen primigenio, Alarcos. En esta serie monográfica hemos pasado por Alarcos, hemos pasado por la Puerta de Toledo y llegamos a la iglesia de Santiago. Esto no es casualidad, evidentemente, como dice el doctor Herrera, parte de los materiales de ese Alarcos abandonado los encontramos en la Puerta de Toledo y los podemos encontrar en esta torre de la iglesia de Santiago. Una cuestión, una duda, un interés.
Esta primigenia división en tres parroquias y estas admoniciones, Santiago, San Pedro, ¿tienen algún significado en su situación geográfica? Pues indudablemente están referenciadas, primero la dedicada a Santa María, como es lógico, la dedicada a la Virgen, por la pequeña iglesia en el Pozuelo Seco de Don Gil. El pilar de la iglesia indudablemente está en relación con el potente barrio del Alcázar y en un barrio mucho más popular, en un barrio en el que posiblemente conviven judíos, cristianos, o sea, la ciudad de las tres culturas. Se introduce la colación de Santiago, ya que, como digo, es el referente militar que en esa reconquista vence a los musulmanes en la mítica batalla de Clavijo, o sea, con lo cual es posible que debido a esa heterogeneidad religiosa se dedique a Santiago. ¿Qué diferencia la iglesia de Santiago? Bien, la iglesia de Santiago realmente es un edificio religioso de gran importancia y además construida en ese momento álgido en donde el gótico está muy presente y está alcanzando su esplendor, y le diría que es una de las iglesias, en relación también iglesia de Reconquista, que estamos viendo en Andalucía, y que tiene una originalidad y sobre todo tiene una leyenda, el hecho de que la torre esté metida dentro de, se dice que posiblemente sea la utilización de un torreón defensivo anterior, una torre vigía, pero yo creo que lo más probable es que sea un proyecto para la iglesia, o sea, que no existiera, además en esta zona tan llana, teniendo indudablemente Calatrava, el torreón. Se ha querido ver también pues, ese acarreo de materiales, como he dicho anteriormente, porque están las huellas de canteros, que nos están relacionando con todos los artistas que están interviniendo en la ciudad de Alarcos, y lo más probable es que sea pues eso, un proyecto para la iglesia y sobre todo una edificación ex novo en ese momento, con los restos materiales que se están teniendo. Y desde luego tiene una vista exterior excelente, porque estamos viendo cómo está construida en una buena mampostería, con una impresionante portada gótica lancetada y una mínima decoración de ese punta de diamante que está en la arquivolta que marca el trasdor del arco, y sobre todo también unas ventanas lancetadas en lo que sería en las naves laterales, muy acorde con lo que se está haciendo en estos momentos prácticamente en toda la arquitectura europea. ¿A tu juicio es un buen ejemplo didáctico del gótico castellano desde el siglo XIV? Es un ejemplo magistral, y además un ejemplo magistral de la simbiosis de dos elementos constructivos, o de dos estilos constructivos. Uno sería el gótico propiamente dicho, y otro la tradición hispano-musulmana de las cubiertas de parinudillo para cubrir esos impresionantes espacios con los que divide las tres naves del magnífico templo. A mí siempre me ha sorprendido esta iglesia por su belleza, pero al mismo tiempo por su belleza sobria, porque vemos que es una construcción bastante sobria, evidentemente, como decía Enrique, sin grandes artificios en esa entrada, en esa puerta, pero todo un conjunto monumental de interés. Pero como todo edificio, como todo monumento, tiene una vida, tiene un desarrollo, tiene una evolución, y a lo largo de los siglos hay partes que vemos que han ido evolucionando con el tiempo. El edificio es orgánico, es un edificio vivo, y estamos viendo cómo a lo largo de las diferentes épocas se da esa transformación con esos aditamentos que van a configurar el aspecto actual que hoy tenemos. Y estamos viendo que junto a lo que sería la nave del lado de la epístola, o junto a la nave del lado de la epístola, en el interior se adosarán unas capillas en el 16, y sobre todo, fíjense en este magnífico edificio, que es la sacristía y sala de cabildo, que indudablemente ya corresponde con una época posterior, estamos hablando del siglo XVI, en donde hay un magnífico alfarje en su interior, y que forma parte de ese conjunto y de esa metamorfosis que indudablemente están sufriendo los edificios a lo largo del tiempo.
Y ese elemento tan distintivo que veíamos en esas fotografías antiguas, ese atrio, llega un momento en el que se decide retirar, seguramente para recuperar esa originalidad. La originalidad de lo que sería la construcción primitiva del 14. Claro. Yo creo que fue también un grave error, porque en estos momentos todavía no se había aprobado la Ley de Patrimonio del 85. Desde luego, si hubiese estado vigente, no se hubiese podido hacer lo que se hizo. Fue eliminar todo resquicio barroco, claro, y dejar la iglesia en su sentido más pristino. Claro, porque cada edificio evoluciona con su tiempo, es un elemento orgánico. Es propio de una época, nos va a hablar de cómo van a convivir una serie y cómo, al ser un organismo vivo, se está transformando constantemente. Eso es precisamente lo que nos enseña su historia y su historia del arte, y nos enseña un poco su evolución de estilos y de su propia vida, ¿no? Como decimos. Claro. Pues veréis que realmente se ha conseguido recuperar ese edificio gótico del 14, pero en detrimento también de eliminar unas bóvedas barrocas y una decoración barroca bastante interesante, que como mínimo se tenía que haber dejado una muestra, aunque sí está muy documentada. En el interior de este templo vamos a introducir un criterio metodológico. Ustedes, evidentemente, estarán muy interesados en saber todo lo que este interior nos puede enseñar. De cara a nuestros alumnos también, de los grados de Historia y de Historia del Arte, vamos a enseñar, a través de este magistral estudio y explicación, por qué tenemos que empezar hablando de este templo desde su cabecera. Bien, es tradicional que cuando se construye un edificio religioso, generalmente se comienza por la cabecera, porque una vez que la cabecera está construida, la iglesia se consagra, se cierra y se continúa la labor constructiva hacia los pies de la misma. Con lo cual, indudablemente, estamos viendo cómo la parte primera en esa construcción siempre suele ser la cabecera, por esto que acabo de decir, la consagración y la utilización como espacio litúrgico. Por eso, siempre hay que empezar la explicación por este espacio. Y en esta cabecera de Santiago, ¿qué elementos fundamentales tenemos que describir? Sí, bueno, nos encontramos con una iglesia típica del momento, una iglesia de 3 naves, que desembocan en 3 ábsides y sin crucero. Estamos viendo cómo los tramos antepresbiterales comunican directamente con los ábsides, y ábsides bastante interesantes porque el ábside principal posee 7 lados, con esas ventanas lancetadas que estamos viendo hemos visto en el exterior, y sobre todo con esa rica decoración de cardinas propia del momento, con lo cual sí que nos está hablando de ese momento clave, que es ese siglo XIV, en donde se está desarrollando esta tipología arquitectónica. Y sobre todo también vemos cómo los ábsides laterales, muy ricamente decorados también en sus capiteles, y esos baquetones perfectamente marcados, estamos viendo cómo se van a romper en el siglo XVI para la construcción de una serie de capillas privadas que suelen servir como enterramientos, y que de alguna manera esa construcción sirve para mantener sobre todo la fábrica del templo, ya que estas familias poderosas que van a ser enterradas en estos lugares, con su dinero pueden mantener la fábrica, o sea, es algo también muy usual. Y fijaos cómo indudablemente sigue la tipología de la bóveda de crucería, una bóveda de crucería muy simple, con unas claves muy marcadas, como podéis ver, y sobre todo esas ventanas lancetadas, hoy cubiertas por una transepna, que es nada más que un alabastro traslúcido para que permita la iluminación, al haberse perdido la vidriera original, que, como en el mundo gótico, nos hablaría de esa Jerusalén en la tierra, de la cual puede participar activamente el fiel. Tiene una particularidad también la iglesia, no solamente en el ábside central, sino en sus capillas, y es que en los nervios y justo en la clave del ábside central aparecen la concha de Santiago y el escudo de Castilla, pero también recorriendo todos sus nervios aparece pintado un dragón de 2 colores, el azul y el rojo, muy naturalista. Estamos evolucionando hacia ese naturalismo ya del gótico final, y sobre todo fíjense cómo aparecen esas escamas que van a marcar la sensación monstruosa del... Un dragón ciertamente controvertido, porque
Muy controvertido porque ¿Cómo lo hay quien ha explicamos? querido ver la representación del Leviatán. Del Leviatán. Pero sin embargo creo que es mucho más simple. Esto va a aparecer no solamente en España, en muchas iglesias españolas conservamos esta iconografía, sino también en muchas iglesias europeas. Es un elemento iconográfico clave y que yo creo que nos va a hablar de ese monstruo andrófago, el monstruo que está en las puertas del paraíso y que preserva ese espacio sagrado, edénico, y tiene una función muy clara: engullir a todo el que va a pasar, para devolverlo purificado. Voy a incidir en una cosa porque es un error en el que solemos caer cuando visitamos la iglesia de Santiago, y es que mucha gente quiere ver en esos escudos en rojo que hay sobre las claves de los arcos de separación de las dos naves el escudo de la Orden de Calatrava, y la gente dice, bueno, ¿y por qué aquí la Orden de Calatrava? En realidad no es la cruz de Calatrava, es la cruz flordelisada con las 4 conchas o las 2 conchas, que es la representación de la cruz maestral de la Orden Militar de Santiago. O sea que está muy bien puesta en la iglesia de... Si fuera la de Calatrava tendría poco sentido. Tendría poco sentido. Posiblemente aparezca aquí, pero está la confusión en la armadura. Si es también la prioral o si es la de Santiago, posiblemente por ese bien hacer del maestre cubriendo una iglesia en una iglesia de Realengo, en una ciudad realenga. Y posiblemente la parte más importante del edificio, sobre todo desde el punto de vista arquitectónico y constructivo, incluso decorativo, es la impresionante cubierta de par y nudillo que cubre la nave central, ya que las laterales estamos viendo que son esos faldones simples, sin apenas decoración, pero vamos a ver cómo estos fueron muy restaurados en 1985, cuando realmente se rehabilita la iglesia, se quitan todos los aditamentos barrocos y se deja la iglesia tal como la vemos, con sus aciertos o con sus luces y con sus sombras, como vamos a ver ahora. Es decir, que descarnada, como... Sí, bueno, hay una moda, y la moda que hay en esa década es dejar la piedra, sin tener en cuenta que la piedra es una buena mampostería, pero generalmente los edificios estaban siempre enyesados, primero para proteger y fundamentalmente, como son iglesias muy oscuras, para iluminarlas. Entonces lo que se ha hecho, y es una moda que se ha visto en Villanueva de los Infantes, en Villahermosa, prácticamente en todas nuestras iglesias, quitar la piel a la arquitectura, y creo que sería de verdad una buena acción el volver a enyesar, recuperar el sentido de la luz medieval, y veremos cómo, sobre todo en algunas muestras o ejemplos que todavía quedan, cómo queda esa muestra de que la iglesia estaba enyesada porque sus paredes tenían un carácter didáctico. Había una iconografía, había una serie de pinturas que señalaban al fiel que, como sabemos, en esta sociedad iletrada que no saben leer ni escribir, la única manera de aprender es mediante las imágenes. ¿Qué mejor muestra de todo esto que estamos comentando, de este edificio que va pasando por sucesivas etapas y conserva restos que evidentemente en el pasado pues probablemente fueron más numerosos y más importantes, que esto que tenemos aquí junto a nosotros? Enrique, coméntanos el sentido de esta pintura. Pues quiero incidir en una cosa, y es que cuando la gente entre a la iglesia de Santiago y vea los muros totalmente descarnados en piedra, que no piensen que en la época de su construcción estaba así, sino que la terminación final era una capa de yeso, como he dicho, y posiblemente con posterioridad se encalaba, sobre todo para proteger, pero fundamentalmente también para dar luz al edificio. Y el muro siempre era el soporte iconográfico de una serie de elementos artísticos que servían para ilustrar al pueblo en el dogma y en el mensaje. Pueblo iletrado. Indudablemente. Entonces vamos a ver cómo en el mundo del barroco, cuando la iglesia se cubre con esos aditamentos barrocos, prácticamente los muros también se van a enyesar, o sea, vuelven a enyesar, tapando y dejando ocultos ciertos elementos iconográficos de una etapa anterior. Tras la restauración, tuvimos suerte de que no arrasaron con ello, apareció una de las pinturas murales más interesantes que conservamos en Ciudad Real y fundamentalmente en la iglesia de Santiago, como es este trozo
en el que está representado posiblemente la misa de San Gregorio, el milagro que se da cuando San Gregorio va a consagrar la Sagrada Forma en el momento de la transubstanciación y duda de que realmente la Sagrada Forma y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y entonces se produce el milagro de la aparición del Cristo resurrecto, de Cristo resucitado, con los elementos de la pasión, tal y como aparecen en esta magnífica pintura. Estamos viendo que aparecen también personajes importantes del momento, desde cardenales y elementos que pertenecen a la curia religiosa, con posiblemente nobles y gente de otro estamento que observa el milagro en esa misa de San Gregorio. Vemos también cómo aparece la figura de Cristo resurrecto, Cristo resucitado, aparece la columna, aparece el gallo, el martillo, elementos de la pasión que indudablemente son muy didácticos, sobre todo para esa gente iletrada. Era mostrar que realmente la transubstanciación se daba en ese fenómeno de la misa. Por suerte, en la restauración de 1985 se detecta y se conserva. No obstante, comentábamos, y es de sobra conocido, que hay ciertas cuestiones de esa época, de esa restauración, que quizá pues, no fueron del gusto de todos, ¿cierto? Sí, sí. Ya digo, lo he dicho anteriormente, se eliminaron restos de una etapa anterior, o sea, realmente eso en la actualidad no hubiese ocurrido con una ley de patrimonio del 85, y un poco se recurrió pues a dar ese sentido primitivo de la iglesia con ese quitar bóvedas, ese quitar el forro que tenían las propias pilares, esos pilares ochavados, muy propios de la arquitectura del momento y que fueron camuflados indudablemente porque respondían a una nueva moda, una nueva visión de lo que era el arte de la Contrarreforma, indudablemente. Por lo menos tenemos pequeñas muestras de esa evolución, sí, que gracias a vosotros... Se logró parar y cuando aparecieron esta serie de elementos, indudablemente pues se tomó cartas en el asunto y se restauró tal, además con una técnica muy precisa. Cuando estamos viendo la de esta pintura mural, estamos viendo cómo se está utilizando la técnica del tratello, se está haciendo todo con pintura, con materiales reversibles, acuarela, con lo cual se puede quitar, y fíjense que para homogeneizar el color lo que se ha hecho ha sido rayar con acuarela esa pintura desaparecida, con lo cual desde lejos da la homogeneidad del color, pero cuando te acercas estás viendo que ha sido una restauración del pleno siglo XX o siglo XXI. Sí. Y otro elemento fundamental es este que tenemos sobre nosotros, que es uno de esos elementos en los que cuando una persona entra, siempre la vista va arriba para ver esta espectacular armadura. ¿Qué podemos saber de ella? Pues la iglesia se cubre de una manera muy tradicional para la época, con una impresionante armadura de parinudillo, decorada con una interesante lacería y estrellas de 8 puntas en el almizate, que vuela también hacia los faldones, pero sobre todo con un arrocave que nos va a dar la clave indudablemente de la época de construcción, porque en el arrocave, formado por esas ménsulas que sostienen los pares, que mantienen la tensión de la cubierta, está decorado con los escudos de Castilla, de León, algunos emblemas heráldicos y una cruz en rojo, que se ha dicho que es la cruz de Calatrava, pero posiblemente también sea la cruz maestral de Santiago, y sobre todo se ha conservado en muy buen estado, y la última restauración ha dejado ver esa belleza de esa lacería, como estamos viendo, de esos polígonos y esas estrellas de 8 puntas, pero sobre todo también cómo estas armaduras fueron policromadas para darle esa sensación de lujo, de grandeza y sobre todo de belleza que indudablemente tiene y ha conservado la de Santiago. Es una pieza clave de las armaduras de parinudio castellanas de este siglo XIV, y pues fue una suerte que se conservara de esta manera, y se conservó posiblemente porque fue camuflada por la bóveda barroca.
el estado de conservación es muy bueno, sobre todo tras la última restauración que se hizo de ella, que fue también una restauración modélica. Vemos, por lo tanto, cómo estos elementos no solo nos hablan de historia de las técnicas y de historia de la construcción. Conociendo bien sus características, son elementos que nos permiten hablar de cronologías, nos permiten hablar de fechas. Pero no es solamente el último elemento destacable, también podríamos hablar de estas excelentes columnas ochavadas y de las decoraciones. Sobre las columnas, ¿qué destacarías? Pues el emplear pilares ochavaos para la separación de las naves y mantener todos los arcos que configuran las naves, pues estamos viendo cómo están retomando los elementos y las tipologías del momento. No son pilares circulares a los que se le añaden baquetones, sino por pura funcionalidad, supuesto que es una armadura de madera la que va a cubrir y no bóvedas, no se necesitan esos pilares circulares y esos baquetones, con lo cual se recurre al pilar ochavao, sobre el que descansa prácticamente toda la arcada que divide las naves, y con un capitel muy sencillo a base de cardinas, como estamos viendo, muy deterioradas, pero que indudablemente responden también a esa decoración que se está haciendo en estos momentos en la arquitectura gótica. Por lo tanto, un elemento puramente funcional que responde un poco pues a toda la construcción en general, pero que evidentemente dota a esta iglesia de unas características y de una idiosincrasia propia. Sí, de una singularidad. Una singularidad importante. Porque esto no va a aparecer, repito, por funcionalidad. En San Pedro, estamos viendo cómo San Pedro tiene los característicos pilares circulares con sus baquetones que mantienen toda la nervadura de la bóveda. Aquí no era necesario, por tanto se recurre a elementos mucho más sencillos, sólidos, fuertes, para mantener la estructura, y también incluso bellos con esa decoración de los capiteles y esas cardinas que decoran los mismos. Fíjate, David, que con posterioridad se abren esos rosetones circulares que no existían en la iglesia primitiva. Por tanto, era una nave muy cerrada, muy oscura, y fijaos que si esos rosetones no existían en la actualidad, apenas se podría visualizar la propia iglesia. Eso es lo que nos avala, junto con también esa huella que ha dejado el sillar y cómo la mampostería se retrotrae para albergar la capa de yeso, igualar y marcar esa línea. Claro. Entonces, esto refrenda lo que estamos diciendo de que realmente estas iglesias estaban totalmente cubiertas de yeso, como lo demuestra incluso las grandes catedrales. Y es muy interesante cómo la parte final, lo que serían los pies de la iglesia, el imafronte, en donde estamos viendo cómo la torre penetra y vemos la fortaleza de la misma en esta nave central, cómo en vez de utilizar pilastras adosadas, están sostenidas por esa especie de ménsulas dobles, que nos recuerda un poco el concepto del cul de l'âme, y con esa decoración de cardinas para indudablemente marcar esa línea visual decorativa con los capiteles del resto de la iglesia. Y sobre todo también tenemos la suerte de conservar una iconografía bastante interesante en grisalla, en pintura en blanco y negro, en la entrada a la propia torre. Que ahora vamos a ver. Una iconografía bastante interesante que, como digo, pues también enseña al fiel el dogma y la Biblia. Veremos que había que enseñarle mediante representaciones. Mediante imágenes. No saben leer y escribir y hay que ser, bueno, ellos incluso la palabra del púlpito la van a entender muchas veces por la iconografía de los retablos. O sea, es sobre todo a partir de Trento. Vamos a ver cómo la imagen es la apoyatura de la palabra. Y llegamos a la parte final y llegamos a otro de los elementos más interesantes. Un elemento muy desconocido. Habrá muchas personas en Ciudad Real que se hayan fijado en él, pero seguro que otras muchas no han reparado en estas impresionantes pinturas. ¿Qué representan, Enrique? Bien, pues son pinturas en blanco y negro, reciben el nombre de grisallas y presentan una iconografía muy clara. Están retomando la Biblia. En esta que tenemos aquí, a la derecha, conforme entramos a la torre, representa la entrada de Jesús en Jerusalén, montado en la borriquilla,
y en la de la izquierda es el tema de Jesús y la samaritana. Y sobre todo una representación del firmamento en lo que sería la bóveda, con una representación del sol, indudablemente representando siempre a Cristo, con las estrellas y 4 angelotes mofletudos que representan los vientos. Estas grisallas están fechadas. Estas grisallas son posteriores, posiblemente correspondan a una época ya avanzada del siglo XVI, por las características de la pintura y sobre todo también el estilo que estamos viendo. Son muy posteriores, pero también remarcando el sentido didáctico que tiene la iconografía sobre los muros de las iglesias, y lo que nos demuestra una vez más que indudablemente toda la iglesia estaba recubierta de yeso. De yeso, ciertamente algo perdida lamentablemente, pero es impresionante ver cómo tenemos una representación de la entrada de Jesucristo en Jerusalén. Yo incidiría en que hay que acometer una restauración en estas pinturas, porque cada vez que venimos están mucho más deterioradas, sobre todo hay que fijarlas y mantenerlas, porque creo que es un legado que debemos transmitir a las generaciones posteriores de mejor manera que nos lo han legado a nosotros. Se descubrieron, posiblemente se restaurarían, pero con el tiempo se deterioran. Deberían fijarse y, desde luego, conservarse lo mejor posible, repito, para que sigan ejerciendo esa función didáctica, pero también esa función de belleza que nos transmiten estas iconografías bastante interesantes de la Iglesia de Santiago. Otra de las funciones de nuestro espacio, evidentemente, es concienciar a las personas de la importancia de proteger nuestro patrimonio, pero nuestro patrimonio es un elemento vivo que hay constantemente que ir adecuando, trabajando, restaurando y arreglando. Estas pinturas son menos conocidas, pero si viésemos que se están deteriorando, por ejemplo, los dragones, los famosos dragones de Santiago, la gente no lo permitiría, la gente abogaría por su conservación si estuviesen en este estado. Evidentemente, todo es importante y yo suscribo las palabras de mi compañero, el doctor Enrique Herrera, en el sentido de que es necesario acometer una valoración y una restauración de este tipo de patrimonio que vemos aquí para legarlo a las futuras generaciones. Yo incidiría también en lo siguiente. Me parece fundamental la labor que estáis haciendo de proyectar el edificio, de propagar el edificio, porque hay una premisa muy clara, y es que si conocemos, conservamos. Una vez conocido el edificio, trataremos de conservar, sobre todo porque entenderemos el propio objeto artístico y de esa manera lo legaremos mucho mejor a las futuras generaciones, que es el fin último. Sí, y además hay otra cuestión de fondo. En Ciudad Real siempre hemos tenido el complejo de que no tenemos, algunos dicen no tenemos historia, sí tenemos historia. Quizá tengamos menos elementos patrimoniales que podamos encontrar en otro sitio, pero a partir de los ejemplos que tenemos, nuestra historia del arte, nuestra historia de las técnicas y nuestra historia de la construcción y nuestra historia en general, puede ser enseñada a cualquier visitante, a cualquier alumno o a cualquier ciudadano. Ciertamente, tener un gran patrimonio en el sentido numérico, tener muchos elementos y monumentos como este, es algo reseñable y destacable y deseable, pero no tenemos que tener complejos a la hora de poder decir que lo que tenemos es muy importante y podemos aprender historia a partir de ellos, pero también hay que conservarlo. Sí, yo creo que debe ser la síntesis final. Realmente el patrimonio medieval y sobre todo el patrimonio urbanístico ha desaparecido, pues por tanto conservemos lo poco que nos queda. Y estamos ante un edificio de una calidad arquitectónica impresionante. Calidad arquitectónica y artística también. Muy bien, pues muchas gracias por esta magistral a ti clase y a Televisión Ciudad Real por la difusión del patrimonio.